fue lo central de la obra de Nehemías? La reconstrucción de las murallas que habían sido derribadas en Jerusalén. Usted sabe que cuando vinieron, fueron conquistados por los caldeos o los babilonios, en el 583 a.C., Jerusalén fue destruida, las murallas derribadas, el templo fue incendiado y quedó en ruina. Más o menos unos 50 o 60 años después, en el 538 a.C., empezaron distintos grupos a retornar por permiso ahora de los persas que habían conquistado a los babilonios, y empezaron en distintos grupos a retornar a Jerusalén y empezaron a reconstruir. Sin embargo, las murallas, aunque pasaban los años, las murallas seguían pobrecitas ahí tiradas, lo cual daba todo un sentimiento de abandono, todo un sentimiento de inseguridad, de desprotección, de vulnerabilidad, y mostraba que estaban todos bajón, digamos, ya que no reconstruían las murallas. Vos decís, che, esta ciudad que había sido orgullo, que decían que era el sitio preferido de la habitación de Dios, Sión, y qué sé yo, y tantos salmos hermosos que hablan de la hermosura de Sión, ahora estaban todos bajón y no edificaban las murallas, hasta que transcurridos 90 años del primer grupo que retorna, ahí se levanta un líder, un hombre de Dios, que era Nehemías, el cual moviliza a todo el pueblo, gracias Mari, para que empiecen a la reconstrucción de las murallas. Pero la historia de Nehemías no se limita, es decir, Nehemías logra reconstruir las murallas que habían estado durante 90 años desde el que comenzó el retorno derribadas. En tan solo 52 días logra reedificarlas. Cuando pensamos en una muralla, no imaginemos una pared de canto. Usted sabe que una muralla era una construcción más o menos de 5 o 6 metros de altura, de 3 o 4 metros de ancho, que tenía unos pórticos impresionantes, digamos. Era una construcción realmente faraónica. Y en tan solo 52 días, con un pueblo organizado, entusiasmado, frente a las amenazas de los enemigos que no querían que se reconstruyera, sin embargo, logran hacer una proeza y inspirados por el Señor y por este hombre de Dios, logran este hecho portentoso. Sin embargo, la historia no termina acá, porque Dios tenía otra intención con Jerusalén. No solo Dios miraba que las murallas fueran reconstruidas, sino Dios quería que también pasara algo en el pueblo de Jerusalén, en la nación. Dios quería que su presencia habitara en medio de ellos. Dios quería que la palabra de Dios fuera impartida, que fueran instruidos en la palabra, y que en ese tiempo hubiera una restauración no solo exterior, no solo del aspecto edilicio de Jerusalén, sino que hubiera una restauración interior del corazón del pueblo, que hubiera un volverse a Dios, que hubiera un avivamiento, que hubiera algo nuevo en el pueblo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco, estos días estamos terminando el estudio de Nehemías, y vamos a leer un poquito cómo nos relata los capítulos 8, 9 y 10 de Nehemías, cómo nos relata la historia. Pero la verdad, pensando en esto de que las murallas estaban bien y que Dios quería hacer algo más, se me ocurre pensar que a veces nos puede suceder a nosotros que nos ven de afuera y que la cosa se puede ver bien, o porque está bien empilchado, o capaz que vos decís, bueno, yo dentro de todo tengo mi vida ordenadita hacia afuera, capaz que en el aspecto familiar o en tu trabajo, capaz que te pregunta, ¿cómo andás? Bien ando, sí, las cosas andan bien. Sin embargo, la obra de restauración que el Señor quiere hacer en nuestras vidas tiene que ver con nuestro ser interior. El Señor quiere traer avivamiento en nuestro corazón, un renacer, un despertar espiritual. ¿Cuántos anhelan, desean que el Señor traiga un despertar espiritual en sus vidas? Yo lo quiero. Yo quiero algo nuevo de Dios. Yo quiero que el Señor refresque ese avivamiento, ese sentido de encuentro, esa obra suya en nuestras vidas, ¿no es cierto?
que Dios me dé vuelta el corazón. Hoy le pusimos al mensaje de hoy el título, Cuando Dios nos da vuelta el corazón. De la palabra a la vida real. Así que hoy le voy a hacer leer bastante la Biblia, ¿sí? Vamos a leer unos cuantos textos. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Nehemías, justamente, capítulo 8, a partir del versículo 1, ¿sí? Yo la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba y sacerdote Esdras, que sacara el libro de la ley de Moisés, lo que para nosotros sería el Pentateuco o la Torá, como dicen los israelitas, ¿sí? El libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el día 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley delante de la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, no me salté nada, ¿no? Sí, se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, digamos de las 6 a las 12, por así decir. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó. ¿De qué modo escuchó? Atentamente. Así que hoy que estamos compartiendo la palabra, yo le aliento también que usted escuche atentamente. Así que si alguno se está durmiendo, le pega un codazo ahí, amoroso en Cristo, ¿no? Espere que me perdí. Todo el pueblo escuchó atentamente, perdón, la lectura del libro de la ley. Esdras, repito que en las Biblias judías es un mismo libro, Esdras y Nehemías, para nosotros están separados en dos libros. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro no era un libro así de estos, no había imprenta en aquella época, era un rollo, ¿sí? Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie, en señal de respeto, de reverencia, de atención para escuchar la palabra, de importancia del acto. Entonces, Esdras alabó al Señor el gran Dios y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó: ¡Amén! ¡Amén! Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces, los levitas, ustedes saben que era una de las 12 tribus que tenía el oficio especial de dedicarse a las cuestiones sagradas, al servicio del templo, ¿sí? O del tabernáculo, del templo en este caso. Entonces los levitas instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y dejaban claro el sentido, de modo que todo el pueblo pudiera comprender lo que se le leía. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes en un día como este, porque hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando al escuchar las palabras de la ley. Y Nehemías continuó: vayan y celebren con un banquete de comidas deliciosas y bebidas dulces y compartan regalos
de comida con la gente que no tiene nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Hasta acá empezamos la primera parte. Vamos a leer un poquito más, así que tenga su Biblia abierta, digamos, ¿no? Así que este fue un acto público de lectura de la palabra del Señor. Esdras leyó a todo el pueblo y todo el pueblo escuchó atentamente desde el amanecer hasta el mediodía. Un culto largo, una predicación extensa, ¿no? Miren, a ver, son las 8, hasta la medianoche, ¿me aguanta usted? Bueno, acá se le aguantaron en un acto popular, en un acto de la nación, de todos los habitantes de Jerusalén, al menos, digamos, y estuvieron atentos y no fue un acto religioso vacío, sino que hubo atención y hubo hambre de escuchar la palabra del Señor. Y el resultado fue doble, porque por un lado dice que el pueblo al escucharlo lloraba. ¿Por qué lloraba? Lloraban en arrepentimiento porque escuchaban la ley de Dios y se daban cuenta que durante tantos y tantos años habían estado apartados del propósito, de la dirección, del plan de Dios, y que por eso habían padecido tantas cosas feas, digamos, tanto dolor, tanto quebranto como pueblo, porque habían estado lejos de Dios y porque había un mover de avivamiento. Yo iba a decir el Espíritu Santo había caído, y capaz que doctrinalmente no es la expresión correcta, porque el Espíritu Santo ha venido sobre los hombres y mujeres en forma genérica a partir del Pentecostés. Esto es previo, esto es el viejo pacto, pero hubo algo de Dios ese día que la gente fue tocada y escuchaban la palabra y lloraban. Pero también fue un día de alegría. Dicen, no lloren, no se pongan tristes, hagan fiesta, júntense, coman, hagan banquetes, compartan regalos con los que no tienen, llévenle comida, llévenle una buena torta, llévenle un pavo, que eso se me ocurre, vieron que los americanos hacen para el Thanksgiving o para Navidad, hacen el pavo, nosotros no lo hacemos eso, pero mi señora alguna vez lo ha hecho, pero compartan regalos, ¿no es cierto? Porque este es un día consagrado, es un día dedicado a Dios, es un día santo. Y entonces le dice, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Qué notable eso, ¿eh? Lo cantamos en varias. El gozo del Señor me sostendrá. A mí me gusta más la anterior, la que cantábamos hace unos 20 o 30 años. A ver, ¿cómo era esta? Es la fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí. Es la fuerza de mi vida, por eso yo me gozaré en Él. Y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me... Ay, Dios. Ahora, lo notable de esto tiene que ver con que el gozo del Señor no quiere decir que estén todas las cosas bien. Que disfrutemos el gozo del Señor no quiere decir que uno no tenga problemas o que no esté atravesando una crisis. Y aún a veces situaciones de dolor, pero el gozo del Señor es algo que nos permite, por la esperanza y la gratitud que tenemos en Cristo, el haber sido salvados, el tener una esperanza eterna, nos permite aún en medio de los tiempos difíciles disfrutar del gozo del Señor, y cuando uno se goza en el Señor, recibe fuerza del cielo. Así que yo quiero denunciar esto, ¿no? El gozo del Señor
es nuestra fortaleza. Así que gócese, mi hermano, alégrese en Cristo. Tenemos victoria, somos más que vencedores, fuimos rescatados, redimidos, estaremos en la eternidad en Cristo. Él es el gran vencedor de la historia. Hemos sido hechos parte de su familia, hemos sido elegidos, hemos sido amados por su gracia. La misericordia de Dios está sobre nuestras vidas. ¡Aleluya! Así que nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Así que, martes, miércoles, jueves, ¿cómo anda, mi hermano? Andamos como el país. Mira, nosotros tenemos que decir, ¿qué quiere decir? ¿Que no tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo tengo algo más grande que todos mis problemas y tengo a alguien más grande, que es mi Señor, que es más grande que todos mis problemas. Aleluya. Bueno, lo otro que quiero decir, que la palabra del Señor no es solo para informarnos, sino para transformarnos. Puse acá, la palabra de Dios no es solo para informarnos, sino para transformarnos. ¿Se acuerda? Hebreos, que era 4:12, creo que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta dividir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y a ver, espere que yo me lo había anotado acá. El alma y el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que yo quiero decirte que la palabra del Señor es poderosa cuando es ministrada a nuestras vidas, cuando la recibimos. Claro, cuando recibimos la palabra, nosotros no nos acercamos a la palabra como para leer otro libro. A ver, por medio de la palabra, ¿quién habla? El Señor. Así que nosotros, más que leer un libro, tenemos que aprender, cuando nos acercamos a la palabra, a escuchar al autor. Así que cuando vas a leer la Biblia, yo te invito a que hagas así. Cierres tus ojos y le digas, Espíritu Santo, quiero conocer la revelación que vas a traer por medio de la palabra en mi vida. Que te abra el que escribió la palabra. Entonces, si el que escribió la palabra te lo... ¿Vieron cuando uno va, qué sé yo, a la feria del libro, eso, y le pedí al autor que te firme un libro? Bueno, acá en este caso el autor del libro nos habla en nuestro corazón, en nuestro espíritu, trae una revelación que nos transforma. El Señor Jesucristo decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Es más, en el principio creó Dios los cielos y la tierra con el poder de la palabra. Así que hay una situación que no puede cambiar en tu vida, algo. Decirle al Señor que suelte una palabra sobre tu vida y eso puede transformar. Imagínate si los cielos y la tierra fueron creadas con el poder de la palabra sin ninguna mano de obra previa. Acá, a ver, acá tengo a mi amigo Marcelo que es herrero, pero Marcelo, vos para hacer una reja y vas y comprar fierro y comprarás un electrodo y necesita una materia prima. Dios, con el poder de la palabra y sin materia prima, la única materia prima fue su palabra declarada, creó los cielos y la tierra, aleluya, y todo lo que en ellos hay. Así que cuando llega una palabra de Dios a nuestras vidas nos transforma, es poderosa. Y como fue ese día declarada en el pueblo, ¿no es cierto? Y produjo algo, y les mostró algo, digamos, ¿no es cierto? Tales así que lloraban. También la palabra, yo digo que a veces ¿vieron? Por ejemplo, uno tiene un dolor en el cuerpo. Y tiene un dolor, ¿y qué será? ¿Qué será? Y va al médico y te hacen un estudio, y hasta que te dan un diagnóstico. Y te dice, bueno, señor, lo que usted tiene es tal enfermedad. ¿Es una buena o es una mala noticia? Y las dos cosas, porque a nadie nos gusta que nos digan estás enfermo. Pero tal vez cuando nos dan el diagnóstico, es la puerta para un tratamiento y para recibir una curación, una sanidad. Bueno, de algún modo así es la palabra, porque por ahí nos señala, nos mete el dedo en la herida, ¿no es cierto?, en la llaga, y capaz que al principio cuando nos marca la palabra y nos invita al arrepentimiento, a la confesión, de algún modo nos muestra algo que capaz que, pero después
nos muestra también el remedio, la sanidad en Cristo, en nuestra confesión, en volver nuestro corazón al Señor. Hay una restauración, hay una obra del Señor. Jesucristo mismo es el remedio, obrando por medio de la palabra, ¿no es cierto? Porque la fe viene por el oír, ¿y el oír qué cosa? La palabra del Señor. Aleluya. Bueno, seguimos leyendo un poquito más. A ver, vamos, capítulo 9. Yo leo algunos versículos, ¿no? El texto que leímos recién decía que había sucedido, claro, es una conversión, ¿no? Porque en el texto original dice otros meses con otros nombres y otros días. Acá haciendo el cálculo le pusieron fecha. El anterior decía el 8 de octubre y ahora dice el 31 de octubre. Se ve que no celebraban Halloween los chicos. Dice, el 31 de octubre, el pueblo, octubrillante, perdón, nosotros hacemos octubrillante. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez los habitantes de Jerusalén se prepararon y ayunaron y se vistieron de tela áspera, en otras versiones dice de silicio, y se echaron polvo sobre la cabeza. Todo esto era un hábito de dolor, de duelo. Cuando tenían que atravesar un duelo, se vestían de silicio, que era una ropa, a ver, como si te pusieras una ropa de alpillera, digamos, qué sé yo, en un día de verano, ¿no es cierto? Y que pica todo y que, bueno, como para manifestar físicamente en esa incomodidad o en ese dolor, simbolizaba el dolor que sentían en su ser interior y se echaban polvo sobre la cabeza, era todo un ritual de dolor, un ritual de duelo. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Este separarse de los extranjeros no tiene que ver con una actitud de xenofobia, sino que tiene que ver con que Dios le había dado instrucción de que tuviesen cuidado al relacionarse con los extranjeros porque los extranjeros lo iban a guiar a las costumbres y a los hábitos del paganismo. Entonces, de algún modo, para purificarse, se separaron de los extranjeros y confesaron los pecados propios y los de sus antepasados. Versículo 3. Permanecieron en pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se les leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. No voy a leer la oración que empieza desde el versículo 4, es larga hasta el final del capítulo, pero más o menos el relato describe las grandezas y las maravillas del Señor y la fidelidad de Dios a su pacto. Señor, tú que creaste los cielos y la tierra y que creaste este pueblo, y Señor Dios amado, tú que llamaste a Abraham y que lo elegiste, que hiciste un pacto con él y que llamaste a Moisés y para liberarlo de Egipto y con mano poderosa y libraste a tu pueblo, hiciste maravillas y abriste el mar rojo. Sin embargo, tu pueblo te fue infiel. Y después, Señor, nos permitiste conquistar la tierra pero tu pueblo no permaneció. Entonces la oración permanentemente describe la fidelidad y el amor de Dios y como contrapartida la infidelidad, el desamor de Israel para con el Señor, digamos, es más o menos. Y entonces es una oración de confesión y de arrepentimiento, de después de escuchar la palabra, el pueblo confesó sus pecados y los de sus antepasados. No fue una confesión apurada. Señor, te confieso, perdóname mi pecado en el nombre de Jesús, amén. Fue una confesión profunda, detallada, de los pecados. 3 horas estuvieron, tal cual. Entonces, de algún modo fue un mirarse su corazón minuciosamente y reconocer delante del Señor su rebeldía, su maldad, su impureza,
su deslealtad para con el Señor, su infidelidad. La palabra del Señor dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Aleluya. Menos mal. Nosotros, mis hermanos, en nuestras congregaciones no practicamos la confesión sacramental como en la iglesia romana, en la iglesia ortodoxa, se practica como un sacramento. Sin embargo, yo creo que por un sentimiento probablemente anticatólico, no hemos enseñado el valor de la confesión y de confesar nuestros pecados no solo al Señor. Nosotros decimos, bueno, confesamos nuestros pecados al Señor, que no me escuche nada, nadie. Y Señor, pero que nada. Y la verdad, el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La palabra recomienda que confesemos nuestros pecados. Así que no tenemos acá un confesionario, pero qué bueno que busquemos un hermano de confianza, de amor, de autoridad espiritual y le podamos abrir nuestro corazón. Es sano y es sanador. Dice que seréis sanados. ¿Cuántos quieren ser sanados? Amén. Mire, acá le tengo un tip para ser sanado, confesar nuestros pecados. Se cuenta una historia del reformador de Martín Lutero, que Lutero, antes de experimentar en su vida personal aquello que llevó a la reforma protestante, Lutero, usted sabe que era un monje agustino. Y él siempre tenía una gran necesidad de confesar sus pecados, pero tal necesidad que vivía de un modo tortuoso, ¿no? Lutero siempre... Entonces todos los días Lutero iba y buscaba a su confesor y estaba 3, 4, 5 horas confesando sus pecados. Y el confesor le decía, ya está, Lutero, está bien. Sí, no confieso, dice que confesaba cosas como, cuando leía la palabra del Señor, me distraje. Vivía en un convento Lutero, así que qué pecados podía cometer, ¿no? Siempre me acuerdo ahí esa enseñanza de Sproul, ¿no? Que él decía, he codiciado la pata de pollo del hermano José, qué sé yo, digamos, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando terminaba de confesar sus pecados, al poco tiempo le venía la duda, la carga por el pecado y tenía una alta necesidad de volver a confesarse y lo hacía de modo muy escrupuloso, muy detallado, ¿no es cierto? Relatando todos y cada uno de sus pecados, ¿no? Y cuenta la palabra que un día estaba leyendo, la historia cuenta, que un día Lutero estaba leyendo la palabra y que lee, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y cuando leyó esto y reconoció lo que era la gracia de Dios, entonces pudo experimentar el alivio de su continua carga de pecado que lo hacía vivir con una culpa constante, ¿no? A veces algunos piensan que el Evangelio es una cultura culposa. Por el contrario, el Evangelio es libertador. La religiosidad es culposa, nos carga. Ahora en Cristo confesamos nuestro pecado y somos libres por la sangre de Jesús de la culpa, de la condenación. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces encontramos un nivel de libertad, de plenitud, de restauración, ¿no es cierto? Después de confesar nuestro pecado, ¿no? Yo digo que es un poco como cuando confesamos nuestro pecado, como cuando yo tengo el lente sucio y miro así,
bastante a menudo mi señora me reta que tengo los anteojos sucios, ¿no? Y uno ve medio, lo veo a Norberto ahí medio. Bueno, de algún modo, cuando nuestro pecado, cuando no estamos limpios, yo veo al Señor borrosamente y me veo a mí mismo mal. ¿eh? La palabra o el Señor Jesús enseñaba en las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Entonces, de algún modo, confesando nuestro pecado, nuestros anteojos son limpiados y podemos tener otra perspectiva, otra claridad de nuestro Señor, se nos limpia, y de nosotros mismos cuál es nuestra posición y nuestra actitud frente a Dios, ¿no? Así que la confesión y el arrepentimiento abren la puerta para la restauración en nuestras vidas. Así que por ahí tenemos alguna rosca, algún dolor, alguna amargura, alguna situación familiar, pero en Cristo, cuando confesamos nuestros pecados, somos libres, aleluya. Alguien que me diga un aleluya, por favor. Último pasaje que leemos ahora. Ahí final del capítulo 9 y capítulo 10, dice, versículo 38 de Nehemías 9. Entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Salto al capítulo 10, dice. Luego, el resto del pueblo se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento, juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandamientos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. Así que, escucharon la palabra, se arrepintieron y confesaron, y en esta tercera parte hicieron un pacto, un juramento solemne, un compromiso solemne, delante de Dios. Es decir, por así decir, cuando se arrepintieron, miraron para atrás, miraron para el pasado. Señor, nosotros y nuestros antepasados te fallamos, y por eso, Señor, acarreamos maldición, por eso nos fue mal. Pero ahora miramos para adelante. Y miramos para adelante, Señor, nosotros en lo que viene por delante, en el futuro, queremos seguirte y obedecerte y nos comprometemos solemnemente, hasta hicieron un documento, un acta sellada, mediante el cual celebraron ese compromiso que cumplirían, seguirían y respetarían la ley del Señor en todos sus caminos, queriendo agradar al Señor, sabiendo que así traerían bendición sobre su vida. Entonces dijeron cosas como, no podemos mezclarnos con las costumbres paganas. Yo no leí todo el texto, ¿no es cierto? Las costumbres que nos alejan de Dios. Queremos que nuestras familias pertenezcan al Señor. ¿Cuántos quieren que sus familias pertenezcan al Señor? Que sean un lugar santificado, aleluya. Se comprometieron a guardar el Shabbat, el día de reposo, ¿no? Que esos días no iban a comprar ni vender, vamos a confiar que el Señor nos provee. Se comprometieron a guardar el año de la remisión, que cada 7 años iban a declarar libre a los deudores, a los esclavos, ¿no? Se comprometieron a aportar para el templo, a sostener la adoración, a dar las primicias de las cosechas y de los emprendimientos y de los proyectos, llevar las primicias para el Señor y a no descuidar la casa del Señor. Hicieron un compromiso solemne, un pacto, porque Dios siempre había sido fiel al pacto. Sin embargo, el pueblo le había fallado. Y entonces este era un compromiso, un pacto de obediencia, de santidad, que guardarían la palabra del Señor, un compromiso real a vivir la fe todos los días. Es decir, el Señor busca que nuestra fe no sea solamente algo interno, sino algo que se exprese en nuestra vivencia cotidiana. Como dice la palabra, Santiago dice que tenemos que ser no solamente oidores de la palabra, sino que
hacedores, ¿no es cierto? Entonces, este pacto tenía que ver, Señor, esto que nosotros, este culto que practicamos no se va a limitar a, a venir a la iglesia, a escuchar la palabra. Va a ser un estilo de vida. Yo voy a tener un estilo de vida conforme a tu palabra, a tu voluntad. Te voy a seguir, te voy a obedecer. Así que no se limitaron a aquellas lágrimas, a aquella emoción, sino que los tipos firmaron un pacto, un acta, ¿no es cierto?, de compromiso. Acciones concretas, ¿no? Yo digo que fue un poco como sería para nosotros una renovación de votos matrimoniales. Bueno, firmaron una renovación de votos con el Señor. Así que bueno, yo termino esta palabra de esta noche pensando en estos 3 textos que leímos y pensar un poco en el valor que tiene la palabra de Dios para nuestra vida, lo poderosa que es la palabra del Señor, la necesidad de que la busquemos con deseo, con hambre, con pasión, ¿no es cierto? Que busquemos que la palabra del Señor impacte, ilumine nuestras vidas, nos transforme, que nos acerquemos por medio de la palabra al autor de la palabra. Segunda idea, que miremos nuestro corazón. Hace algunas semanas atrás, ¿se acuerda que hicimos como una confesión pública de pecado? Y repetimos, y repetimos los que me apretaba el zapato a mí, los que no, así como asumiendo. Entonces pedimos perdón por las mentiras, pedimos perdón por la avaricia, pedimos perdón por el adulterio, pedimos perdón por la hipocresía, y capaz que algunos me pegan a mí y otros no tanto, digamos, ¿viste? Pero la invitación es a mirar tu corazón, a confesar tus pecados, a volver a orientarte en el propósito de Dios. Y la tercera, renovar nuestro pacto con el Señor. Algo así como, si vas andando en auto y el GPS te marca que estás yendo en sentido equivocado. Bueno, eso sería como la palabra que nos muestra, ¿no es cierto? Che, estás andando mal. Cuando yo veo y me doy cuenta que estoy andando y decido, esto es el acto de confesión y arrepentimiento. Ahora cuando doy vuelta el volante y encaro en la dirección, esto sería el pacto renovado. Entonces hoy quiero invitarte a que allí donde estás, mires tu vida a la luz de la palabra. Si tenés algo hoy que pedir perdón, que confesar o que arrepentirte, se lo digas así en privado al Señor y que hoy decidas un pacto de obediencia al Señor. Es muy poderoso esto. Si en esta iglesia decimos, acá vamos a hacer solamente lo que Dios quiere y nos comprometemos a hacer solo la voluntad del Señor, es muy poderoso. El reino se ha instalado en este lugar. Si en tu casa hacen un pacto de obedecer al Señor en todo, es muy poderoso. Si en tu misma vida haces un pacto, es poderoso. Así que yo quiero invitarte ahora a que te pongas de pie. Si gustas hacerlo, vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Señor, como el pueblo de Jerusalén en esta situación, al escuchar la palabra, revisó sus caminos e hizo pacto contigo. Hoy nosotros nos disponemos a hacer pacto contigo, a obedecerte, a seguir tu voluntad. Queremos juntos pedir perdón por nuestro pecado, por las veces que te fuimos infieles, que te fallamos, que tuvimos, Señor, la soberbia de creer que nuestros caminos eran mejores que los tuyos. Te pedimos perdón, Señor, por toda impureza, por toda mundanalidad. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas vanas, por haber centrado nuestro corazón en lo pasajero, en lo temporal, en lo material.
y no haberte puesto en el primer lugar de nuestras vidas. Nos arrepentimos y renunciamos. Te pedimos perdón por haberle dado lugar a la impureza, por permitir que la cultura del mundo que se opone a vos permee y penetre en nuestras vidas. Nos arrepentimos y renunciamos a nuestro pecado. Y oramos pidiendo que el poder que sabemos que hay en la sangre de Jesús para limpiar nuestros pecados, en esta noche opere en nuestras vidas. Y que nuestro vínculo y nuestra relación contigo sea restaurado, sanado. Corremos, Señor, a la reconciliación. Corremos al abrazo de nuestro Padre, Señor. Corremos para recibir tu gracia y tu amor. La comunión restituida, Señor. Aleluya. Por un momento yo hago silencio. Para que si hay algo que tenés que confesar al Señor, en esta hora lo hagas ahí en tu lugar. Y le digas, Señor, perdóname porque te fallé. Me arrepiento y renuncio a mi pecado, Señor. Aleluya. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, perdónanos. Oramos, Señor, confesando el poder de la sangre de Jesús. Aleluya. Y, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, y mirando hacia el futuro, queremos renovar nuestro pacto contigo. Y queremos serte fieles, Señor. No queremos seguir en un camino lejos de tu voluntad y de tu propósito, sabiendo que no hay bendición en eso, Señor. Así que, Señor, aquí estoy. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para tu gloria, Señor. Quiero seguirte, Señor. Guárdame de la impureza, Señor. Guárdame, Señor, del pecado. Guárdame, Señor, de poner la mirada abajo. Yo quiero poner la mirada en las cosas de arriba, Señor, y no en las de la tierra, Señor. Aleluya. 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 Señor, queremos seguirte. ¿Le parece decir una oración en voz alta conmigo? ¿Me acompaña? Una oración de pacto. Repita en voz alta conmigo si así lo gusta y diga: Padre querido, hoy decido con todo mi corazón seguir tu voluntad y tu propósito para mi vida. Decido amarte, obedecerte, seguir mi llamamiento, santificarme, apartarme de la impureza y del pecado. Pongo mi vida en Cristo, me entrego a ti, me someto a tu voluntad. Sea tu voluntad y no la mía. Me entrego a ti. Hago pacto contigo, Señor, para seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Una vez más decimos: renuévame, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,
mí tu corazón, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti, Señor. Necesito de ti. Necesito más de ti. Mientras cantamos una alabanza más, y algunos hermanos en este acto de renovación de pacto quieren que oremos por su vida, puede adelantarse al altar para que oremos por él.